Bien, pues hablar del café es también hablar de la segunda bebida mayormente consumida en el planeta, solamente por detrás del agua. En un aspecto económico, son 3 millones de personas las que se ven involucradas en esta actividad, además de poco más de 500,000 productores. Su aporte al PIB agrícola nacional va del 0.66%. Además, tiene un valor de mercado de 952 millones de dólares. En un aspecto ambiental, pues bueno, estos cafetales están establecidos en regiones que se caracterizan por ser ricas y también diversas en cuanto a flora y en cuanto a fauna. Además, nos brindan servicios ecosistémicos, los cuales han llegado a ser catalogados por la FAO como el motor de la agricultura. Si quisiéramos seguir en esa relación de sustentabilidad y de café, nos restaría hablar del aspecto sociocultural. En la literatura nos dice que la sustentabilidad, primero y antes que nada, pues es un tema social, ya que vamos a estar abordando desde prácticas, valores, creencias y estructuras, tanto sociales como culturales, las cuales buscan un equilibrio presente con el futuro. Sin embargo, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años o en las últimas décadas? Ha ocurrido una amenaza a la sustentabilidad. Tenemos que poner sobre la mesa que el país ha sufrido una pérdida de liderazgo. Hace algunos años México era considerado como uno de los principales productores de café. Actualmente oscila entre el lugar 9 y 11º lugar, depende de la fuente que estemos consultando. También hay que mencionar que este cultivo está establecido en zonas que se catalogan como frágiles por sus altos índices tanto de pobreza como de marginación. No tenemos que olvidar que vamos a estar hablando de un cultivo que también se considera tradicional. Todo esto puede llevar a un uso alternativo de la tierra por parte del productor. Por lo tanto, nos resulta necesario una evaluación de la sustentabilidad de los agroecosistemas cafetaleros que esté considerando los indicadores y la integración económica, ambiental y sociocultural para poder llegar a una zona de sustentabilidad. Para cuestiones específicas de este estudio se establecieron 3 objetivos específicos, los cuales tienen una naturaleza secuencial, es decir, se cumple el primero para poder abordar el siguiente. Por lo tanto, esta mañana estaremos platicando de los resultados del objetivo número 1, caracterizar las unidades de producción inmersas en los agroecosistemas cafetaleros. Para ello, nos apoyamos de un instrumento, catalogado de instrumento número 1, que en realidad es una entrevista semiestructurada, además de los paneles de costos y recorridos de campo. Consideramos algunas variables que van desde perfil del productor, estructura de la unidad, a llegar a parámetros un tanto más técnicos. ¿Cómo fue la colección de la información? Pues bueno, se tuvo un acercamiento con la Unión de Productores Agroecológicos, los cuales están establecidos en el estado de Chiapas, específicamente en el municipio de Mapastepec, la zona sur. Chiapas, además de ser el principal productor de café en el país, también cuenta la zona sur como una de las 16 zonas potenciales de acuerdo a la Planeación Agrícola 2017. Esta unión de productores cuenta con 169 productores en total, se tuvo un contacto clave, en este caso fue el líder, se convocó a 70 productores bajo algunos criterios de regularidad, participación y liderazgo dentro de la organización. En realidad estamos hablando de un muestreo por conveniencia, al cual acudieron 50 productores. También decidimos apoyarnos en la literatura. ¿Qué es lo que nos dice acerca de la prudencia? Nos dice que identificar y caracterizar antes de cuantificar resulta ser lo mejor. También analizar a un nivel sucesivo. Por lo tanto, comenzamos con una identificación del sistema cafetalero establecido en la zona de estudio. Para ello, hay diversas metodologías ya establecidas, las cuales, por ejemplo, se apoyan en estructura de la vegetación, recursos y tecnología agrícola y también en la biodiversidad. Para este estudio nos decantamos por la primera. Mogel y Toledo, en el año 99, nos dice que existen 4 tipos de sistemas cafetaleros: el rusticano, policultivo tradicional, policultivo comercial y sistema de monocultivo. En la zona encontramos un policultivo tradicional. ¿Qué es lo característico de esto? La diversidad de las plantas de café, van de media hasta la alta. Y la diversidad de especie es alta. Algo que es muy característico es que estas especies son aprovechadas o explotadas por el productor por sus beneficios desde maderables, medicinales, hasta llegar a combustible. La cobertura del dosel va de un 40 a un 70%, por lo tanto tenemos un cafetal pues bastante exuberante. Además, en el año 2021, Escamilla hizo un estudio en donde precisamente en ese estado nos revela dentro de sus conclusiones que aproximadamente el 80% de los sistemas de café establecidos en el estado pertenecen al policultivo tradicional, coincidiendo con lo encontrado por nosotros. Así, podríamos pasar con el agrupamiento de las unidades de producción, lo cual no es otra cosa más que un procedimiento que tiene una finalidad de identificar grupos con ciertas características de heterogeneidad o de homogeneidad, para conocer su dinámica, esto es importante, de producción y de comercialización. Algunas de las metodologías más relevantes, siguiendo este nivel sucesivo, por ejemplo, para América Latina es la presentada por la CEPAL, para México es la presentada por la FAO, donde nos habla de 3 diferentes estratos,
Y en casos más específicos, por ejemplo, en el estado de Chiapas se hizo ya una caracterización de unidades de producción, pero no del corte cafetalero, más bien del corte ganadero. En donde sí se hizo en café fue para Veracruz, lo cual también nos abre una brecha, lo que quiere decir que tal cual no hay una clasificación o tipificación de unidades de producción cafetaleras en el estado. Algunas de las variables que consideran esas metodologías, pues más importantes son la superficie agrícola, perfil de productor, donde entra también su edad, hasta llegar, por ejemplo, a la mano de obra. Nosotros, apoyándonos de nuestro instrumento número 1 y considerando las variables que previamente ya les he platicado, consideramos edad y superficie para hacer el agrupamiento. ¿Cuál fue la ruta a seguir? Bueno, un análisis de clúster con la finalidad de obtener grupos homogéneos. Además, para la obtención de estos clústeres se aplicó un método de Ward y una distancia euclidiana al cuadrado. Algo que es importante mencionar, al trabajar con edad y superficie hablamos de variables que son a diferentes escalas, por lo cual se tuvieron que estandarizar para tener una mejor calidad de resultados. Obtuvimos 3 grupos, los cuales también fueron sometidos a un análisis canónico discriminante con una prueba de lambada de Witts. Si bien esta no es, digamos, una regla escrita, diversos autores nos hablan de la prudencia de realizar esta prueba precisamente para poder corroborar la calidad mediante algunos valores y vectores característicos de la selección de las variables que les había comentado. Afortunadamente para este estudio pudimos obtener niveles de significancia pues bastante aceptables, en donde, pues bueno, en mi opinión se distinguen bastante bien los grupos. Así presentamos los 3 grupos, pequeños, medianos y grandes. Características rápidas, el grupo de pequeños pues está conformado por productores de edad mediana y con huertas pequeñas. El grupo de medianos hablamos de productores jóvenes pero con huertas medianas. Y el grupo de grandes con productores de mayor edad y también con huertas grandes. A continuación estaremos analizando estos 3 grupos bajo el enfoque de la sustentabilidad, por lo cual es importante mencionar que hablaremos de las 3 dimensiones previamente platicadas: ambiental, económico y sociocultural. Al lado de cada una de las variables que estaremos platicando encontrarán cada uno de estos colores, lo que nos quiere indicar a qué dimensión pertenece. En algunas ocasiones o en algunas variables encontraremos más de un color, lo que nos habla que hay esta cierta interrelación entre las dimensiones dentro de la sustentabilidad. Podríamos comenzar con las variables de naturaleza cuantitativa, las cuales nos están permitiendo hacer una prueba de ANOVA y también una prueba de Schiffer. Esta última encuentra justificación en que, como podemos observar, los grupos no tienen el mismo número de unidades de producción. Las primeras 2 variables, si recuerdan, fueron las variables de agrupación, por lo tanto, no era tanto de sorprendencia que hubiera diferencia significativa entre los grupos. En donde podríamos poner atención es en la experiencia. Podemos ver que el grupo número 3 o el grupo de grandes es el que resulta sobresaliente, lo cual es bastante justificable ya que hablamos que también son los que tienen mayor edad. En cuanto a rendimiento actual, nuevamente el grupo número 3 resulta ser el sobresaliente, ya que también es el que tiene mayor superficie total. Por lo tanto, para hacer un análisis más específico, decidimos obtener una variable de interés, el cual fue el ingreso por venta. Esto es importante ya que lo hicimos por hectárea, en donde nuevamente y aún con ello el grupo de grandes resulta ser el más sobresaliente. Otra manera de presentarlo es que tenemos la experiencia, tenemos el rendimiento y el tamaño de las burbujas nos van a representar el ingreso por venta. Aquí tenemos al grupo de grandes, el grupo de medianos y el grupo de pequeños. Algo que nos llama la atención es esta parte. Algunas unidades de producción que, si bien no precisamente pertenecen al grupo de grandes, también están teniendo buenos rendimientos y buenos ingresos de venta, lo cual enriquece nuestro segundo objetivo, que es precisamente analizar estas unidades de producción que resultan ser sobresalientes por estrategias o por decisiones que estén tomando. Por último, pasaremos a analizar las variables de naturaleza cualitativa, las cuales nos permitieron hacer una prueba de chi cuadrada. En cuanto a la primera variable, que es certificaciones, al estar hablando de una unión de productores, pues no era de sorprendencia que no hubiera diferencia entre grupos. En realidad, en cuanto a las certificaciones, lo que sí me gustaría resaltar es que el grupo número 3 resulta ser el que tiene mayor número de unidades de producción certificadas, lo cual también nos lleva a platicar una cosa: no todos los productores que están inmersos en esta unión pues están siendo certificados. Otra de las estrategias importantes son los contratos de venta. Como sabemos, esta es una estrategia bastante importante, ya que le puede brindar al productor cierta seguridad en cuanto a precios. Nuevamente el grupo número 3 resulta ser el más sobresaliente. Algo que es importante mencionar es que en la zona de estudio la dinámica es la siguiente. Los contratos de venta no precisamente son de manera escrita, muchos de ellos son de manera verbal o de manera oral. Aún con ello le dan cierta seguridad al productor. Las siguientes 3 variables me gustaría analizarlas y platicarlas un tanto conjuntas: los trabajadores en la unidad de producción, el tipo de trabajador y la mano de obra familiar.
Vamos a pegarnos a lo que nos dice la literatura. Nos dice que la dinámica es la siguiente. Cuando la mano de obra no es suficiente, se tiene que recurrir a contratar mano de obra. Esto pues resulta ser hasta bastante evidente. Pero recordemos que también hablamos de un cultivo que aún se considera tradicional. Por lo tanto, la mano de obra es muy importante. La dinámica es la siguiente en la zona. No se tienen muchos trabajadores, digamos, de manera permanente. Donde más se requiere la mano de obra es en la época de corte o en la época de cosecha. Ellos siguen la siguiente dinámica, no se paga por jornal, se paga por kilogramo de café cortado o cosechado. Un cortador aproximadamente en la zona te puede estar cortando entre 60 a 70 kilogramos en un solo día. Hasta la última vez que los visité, se estaba pagando el kilogramo de café entre 3 a 4 pesos. Un estudio en el 2016 por Caldas nos dice que entre el 60 y 70% de los costos de producción, por lo menos de este cultivo, se van precisamente hacia la mano de obra. La siguiente variable que es interesante es el género. Algo que es de llamar la atención, como podemos ver, el grupo de grandes no cuenta con ninguna mujer que se considere jefa de la unidad de producción, a diferencia de los grupos de pequeños y de medianos. Precisamente también nos apegamos a lo que nos dice un tanto la literatura. Hubo un estudio realizado por Jaramillo en el año 2022, en donde también nos habla de este, digamos, fenómeno, ¿no? Palabras más, palabras menos, dentro de sus conclusiones nos dice que las unidades de producción que tienen a los productores más jóvenes también son los que tienden un poquito más a migrar, lo cual hace bastante coincidencia con lo encontrado por nosotros en esta ocasión. En cuanto a asesoría técnica y asesoría comercial, dos estrategias bastante importantes. Me gustaría resaltar la asesoría técnica, ya que puede ir relacionada con las certificaciones. Recordemos que estas asesorías y estas certificaciones pueden acercar a la unidad de producción, por supuesto que a un desarrollo, y también si lo viéramos desde los ejes de la sustentabilidad, pues les abriría estas puertas a mercados más especializados o más exigentes, lo cual también podría ser beneficioso para ellos. Y colateralmente también podría ser beneficiando la parte del eje de la sustentabilidad ambiental, ya que se están cumpliendo con buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, para las certificaciones. Y por último, la información de Internet. Una variable bastante interesante. Personalmente me agradó mucho que no hubiera diferencia entre los grupos. No me quisiera equivocar, pero me parece que es el ODS número 9 el que nos habla acerca de la tecnología y el acceso a las innovaciones, en donde podemos ver que los tres grupos pues tienen buenos números en cuanto a la información de Internet o el uso de esta herramienta. Por supuesto que se podría discutir el grupo de pequeños, en donde vemos que son productores de mediana edad. Y el grupo número 3, que es el de mayores, pues también las están utilizando. Dos de las aplicaciones mayormente utilizadas, además de ser pues, de información y también como una estrategia de comercialización, pues resultó ser Facebook y WhatsApp. Finalmente, podríamos tener algunas conclusiones un tanto preliminares de este primer objetivo del que les estuve platicando. En la zona sí se logró una identificación del sistema cafetalero establecido, del cual hablamos de un policultivo tradicional. Dentro de este policultivo tradicional se pudo hacer una tipificación o clasificación de las unidades de producción, grandes, medianas y pequeñas. Además, pues resultó que el grupo de grandes se logró diferenciar del resto por algunas ciertas características, sobre todo el desempeño productivo y financiero, como lo estuvimos platicando, y esto se asentó en cuanto a algunas acciones estratégicas, como pudo ser las regularizaciones, acuerdos comerciales y por supuesto que también la composición laboral. Nos lleva a pensar que las diferentes acciones estratégicas pues están asociadas con la sustentabilidad, como lo veníamos platicando, y estas van a estar variando según el tipo de la unidad de producción, mostrando que una sustentabilidad económica, vamos a llamarlo establecido o fuerte, colateralmente puede influir en los ejes ambientales y socioculturales. Por último, y por supuesto que prospectivamente, sugiere que los grupos de pequeños y medianos podrían verse beneficiados si están adoptando ciertas estrategias similares que el grupo de grandes. Pero algo que es importante y una de las finalidades de precisamente poder hacer una caracterización es que se debe de tomar en cuenta los avances de estas áreas y que se deben de verse adaptadas a características particulares de cada uno de los grupos de los que estuvimos platicando, considerando por supuesto las diferencias contextuales y también los recursos que estén disponibles para cada uno de los grupos. Para seguir, también les quiero platicar acerca de los resultados parciales que se tienen para abordar el segundo objetivo y el tercer objetivo, que vamos desde la viabilidad económica y financiera, algunas redes y algunos índices de sustentabilidad, los cuales ya se tienen pues, resultados parciales para seguir avanzando en este proyecto. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias por su atención. Muy bien, Iván, muchas gracias. Bien, pues procedemos, comentarios, preguntas. Acuérdense, siéntense en la libertad, quien está presentando va a tomar nota
y a rescatar, por supuesto, lo que les sea útil para el trabajo, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? Y vamos bien en el primer bloque, entonces, ánimo. Víctor, por favor. Hola, me da gusto. Creo que hablar de caracterizaciones es interesante y solamente una recomendación. Sé que pequeños, medianos y grandes a veces es una clasificación inicial, pero creo que si te atreves a bautizarlos, más enfocado a tu tema, ya sean sostenibles o consolidados, en esos tres niveles es más apropiado y le da más rigor a tu trabajo. Gracias, Víctor. ¿Alguien más? ¿Ahí, Raúl? Sí, felicidades, Iván. Iván. Van de ayer. Creo que lo vas a abordar en la segunda etapa, lo del índice de sostenibilidad. Nada más, ahí, yo creo que sí valdría la pena para presentar estos resultados que nos estás haciendo, una tipología de variables ambientales, económicas, sociales, para que igual veamos a cuál le estás dando mayor peso para ese índice que estás construyendo. Y la otra, no sé si estás considerando otro tipo de variables en la parte social, como medios de vida o la multifuncionalidad de las unidades de producción. Sí, porque estás correlacionando, por ejemplo, ahorita experiencia. Digo, no sé qué tan fuerte sea o valga la pena para el estudio de el índice de sostenibilidad, pero pues, tal vez el ingreso se ve más reflejado que la experiencia, que al final va correlacionado, ¿no? Digo, tener una mayor experiencia con los productores mayores, de mayor edad, tal vez son los que adoptan mayores innovaciones o mayores prácticas sostenibles y que influyen en un mayor rendimiento. Gracias, Raúl. ¿Alguien más? Bien, pues entonces adelante, Iván. No, pues gracias por los comentarios, la verdad es que bastante acertados y definitivamente me van a ayudar bastante, precisamente sobre todo en la segunda etapa o tratar de cubrir el segundo objetivo. Como bien mencionan, es algo delicado, ¿no? Tratar de bautizar ciertas caracterizaciones, pero yo creo que se va a ver mejor reflejado y mejor reforzado ya cumpliendo el segundo objetivo y conforme vaya caminando este trabajo. Y bueno, ya anoté sus observaciones, la verdad es que bastante pertinentes. Muchas gracias a todos. Gracias, Iván.